Hola, hoy en Voces desde Austin, Texas. Nos saluda la voz de el músico Alex Barrero. Bienvenido, querido Alex. Gracias, gracias, buenas, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo. Gracias, Alex. No soy de aquí ni soy de allá. Sí, pues esto es como que el tema de mi vida en ciertas maneras y de mucha gente que conozco, ¿no? Eh, Supongo que te refieres a mis raíces. Entonces, mis padres son exiliados cubanos. Se fueron de Cuba en el año 61. Y este, se mudaron primero a Estados Unidos, donde se naturalizaron, y luego se mudaron a la Ciudad de México. Y yo fui el más joven de todos los hijos, y yo nací en la Ciudad de México. Y nací y crecí en el DF, hasta como para ahí del 94 que me mudé a Austin, Texas. Me molestaba mucho más de joven, cuando uno se está tratando de encontrar y ver por dónde van las cosas. Me molestaba no ser tan fijamente de uno o de otro, pero pues soy ciertamente cubano, ciertamente mexicano, ciertamente norteamericano, un poquito de todo, un poquito de ninguno. ¿Hay fronteras para la música? Definitivamente no. Y si no hay fronteras, ¿hay un lugar común? Sí, sí, definitivamente el corazón, el corazón. Eh, pues las fronteras de por sí eh, son una ilusión construida, ¿no? Por parámetros estructurales y gubernamentales y políticos y demás, ¿no? Eh, para la música, claro que hay fronteras, pero no son de las fronteras que limitan algo. Para mí, yo veo la música mucho como la gastronomía, que no necesitamos palabras o construcciones de esta realidad para conectar tanto con el más allá o el más acá y con otra gente. Entonces sí, me hace sin fronteras y sumamente universal la música. En alguna ocasión, platicando sobre el tema y sobre la prioridad del tema con el legendario impresor Andrew Vladi, me comentaba, bueno, pues es como en la música, como en la música cubana. Pues la letra es bacalao con papas, papas con bacalao, bacalao con papas, papas con bacalao. O sea, me dice, no importa, o sea, es la música, es hacer música, ¿no? La letra, Ujú. el tema es secundario. Me daba ese ejemplo. En la música, pues si hay palabras, son prioridad. Depende de lo que estás haciendo, porque para gente, o sea, la música instrumental no necesita las palabras y eso es a lo que me refería. Pero, por ejemplo, alguien como Bob Dylan, o sea, Bob Dylan esencialmente es un escritor. En tu caso, Ambos, ambos, depende de lo que esté haciendo. Yo tengo la buena fortuna de, tengo los tentáculos en muchas distintas cosas, eh, perdón, musicales y más allá, y puedo navegar diferentes estilos de música, tanto instrumental, también soy un cantante y soy por decirlo, el frontman de una banda, entonces, y el que escribe las letras. ¿disfrutas tanto cantar como tocar? El cantar es algo, es bien difícil, o sea, es sumamente personal, es el instrumento original, ¿no? O sea, no hay un artefacto en- entre ti y la comunicación, sino es tu aire. Entonces es súper primordial en ese sentido y me encanta ser cantante, pero con todo eso también viene, cuando estás en el escenario, tienes cierta responsabilidad como ser la persona focal, porque todo el mundo, o sea, vivimos en un mundo que la música con letra y con voz es lo más conocido y lo más popular. Entonces, me encanta la energía con el público y me encanta cantar, pero prefiero ser, por ejemplo, me gusta más, por ejemplo, ser el baterista, porque no me tengo que preocupar por nada de eso, no tengo que hacer mis super calentamientos de voz ni nada de eso y aún así estoy controlando, no controlando, sino dirigiendo la música de una manera súper fundamental. Hay una canción de los Rolling Stones,
es el cantante, no la canción. Suele ser así a veces, sí. Sí. Una gran canción a la mano de un cantante terrible y se pierde la canción. Pero una buena canción la puedes convertir en cualquier género y si es buena canción, va a seguir siendo buena canción, ¿no? Sí, y sobre todo en una época en la que contaba mucho la imagen y que se estaba explotando mucho desde la mercadotecnia la imagen del cantante o del mismo grupo, ¿no? Hoy en día me parece que se ha abierto un poco más el abanico, ¿es cierto? ¿O sigue siendo finalmente un producto mercadotecnia? Es difícil decirlo porque la música popular siempre ha tenido su propio lugar y tiene mucho que ver con marketing, ¿no? Y qué es lo que se vende. Y alguien dijo una vez hace años que la industria de la música está basada en niñas de 15 años, porque esas eran la gente que consumía y dictaba eh, las modas, ¿no? Y pues como siempre, si vivimos en un medio sumamente visual desde hace ya tiempo, yo creo que desde que surgió MTV se empezó a ver un cambio de la radio a la importancia de la imagen y toma un asiento trasero, por decirlo así, la música y se convierte más en el visual. Y eso pues ha ido incrementando los últimos 30 años más y más. Para el que ha visitado Austin, seguramente ha escuchado tu voz, si no es en muchas de las bandas en las que colaboras en sitios legendarios y muy característicos de Austin, pues quizá en locución o en anuncios, o bien incluso en el trenecito de la ciudad, ¿no? Está tu voz, está por toda la ciudad. A mí me llama de verdad mucho la atención cómo un extranjero, alguien que llegó a la ciudad en un momento ya avanzada su vida, ha podido integrarse, infiltrarse en tantos medios, en tantos grupos, en tantas líneas, y me llama aún más todavía la atención en un medio tan competido como la música, donde hay además estos factores que acabamos de comentar, sea pues la imagen, o sea el lugar de origen, o sea tantos intereses, como un músico que además entiendo viene de un desarrollo autodidacta, se ha podido implantar y colocar y ser tan requerido y tan buscado como tu caso, de que te buscan, ya sea para la percusión, para la guitarra, para la voz, para grabar un comercial, para grabar la voz de alguna de las voces características de la ciudad. ¿Cómo es eso? Yo creo que su comienzo tiene mucho que ver la multiculturalidad, ¿no? Porque yo siempre venía a visitar a Austin en los veranos y me enamoré de la ciudad y vi cómo fomentaban la música, entonces eso ya como que me dejó la semillita, la cual creció. Y lo demás yo creo que tiene mucho que ver con lo que me inculcaron mis padres, y en particular la ética de trabajo de mi papá. Eh, no importa qué es lo que hagas, dale el todo. Pues es cuestión de encontrar lo que te gusta y meterle todo. O sea, ¿a qué le tiras? O sea, yo no le tiro a ser super rockstar ni nada de eso. Me gusta hacer música, me gusta crear, me gusta explorar sonidos, me gusta colaborar con gente, me encanta el escenario, la energía del escenario con el público es inigualable. Hace años, cuando yo era adolescente, eh, escuché decir en algún lado que levantabas una piedra y salían músicos, ¿no? O sea, o salían Sí. chavos o gente que quería dedicarse a la música o que tocaba algo. Era mucho más el personal que las posibilidades de poder vivir de ello. Y ¿Cómo, sigue siendo el caso. cómo lo llevas? ¿Cómo lo haces? Más en Austin, es una ciudad que tiene un movimiento indie, que tiene festivales de música, que
hay lugares donde tocar en vivo, hay muchos músicos y aún, vaya a decir, si tú hoy ya dices, quiero un trompetista, bueno, pues deben de haber cantidad de trompetistas que salieron de tal universidad, de tal colegio, de tal escuela. Un baterista, hay bateristas para arriba, ¿no? Cantantes, bueno, pues hagan pruebas de cantantes. ¿Cómo puede un músico, cuáles son las posibilidades de un músico y más, insisto, en un desarrollo autodidacta, Alex, de poder lograrlo? La ética de trabajo es sumamente importante y tienes toda la razón, o sea, hay todo tipo de músico y hay músicos que me dan vueltas, pero aún así a veces me contratan a mí. Todos estamos en estas, hay que ser buena persona, ser amable, haz tu trabajo y llévate bien con la gente. Más allá muchas veces, porque yo he conocido músicos que son increíbles, pero no los toleras por 10 minutos. Y más cuando estás en una gira, cosas así, 85% del tiempo, si no es que más, 90% del tiempo, estás con esta gente hanging out. El aspecto del escenario es el soundcheck a las 5 de la tarde y el show a las 9. El show 90 minutos, soundcheck 1 hora. Eso es cuando estás tocando. El resto del tiempo es interacción humana. ¿Cómo compites aún así, Alex? ¿Qué pasa cuando te enfrentas a un músico que viene de la escuela tal, con una técnica y una formación rigurosísima? ¿Qué pasa en ese encuentro? Si eres una persona autodidacta, aún así tienes que educarte en fundamentales, cosas básicas del idioma que te van a enfrentar, ¿no? Entonces, todo depende hay tantas situaciones musicales, son tan diversas que todo depende de la circunstancia musical. Hay veces que llego a una situación donde yo soy el peor músico, o sea, en términos de la gente que me rodea. Y esas son las situaciones más difíciles y las mejores, porque el crecimiento que hago en esos momentos, o sea, me levanta. Entonces eso es parte del crecimiento como músico. Recuerdo a Chabela Vargas, evidentemente su voz cambió con el tiempo, a lo largo del tiempo. Chabela pues no cantaba como cantó al final. En un principio su voz era más, eh, quizá más armónica, más melódica. No quiero adjetivizar ni tampoco Pero era mágica eso. en todo momento. Eso, y cuando en alguna ocasión alguien me dijo, pues es que Chabela cantaba eh, muy feo, pues es que Chabela no necesitaba cantar de otra manera. Ahí es donde se diluyen todas estas líneas de la formación, la técnica, el oficio, cuando hay tal magnetismo de un artista. Regresamos a tu premisa inicial. ¿Hay fronteras? No, no, porque al final del día la música es algo tan intangible y tan mágico que lo que es la preparación y todo eso, por decirlo vulgarmente, hasta cierto punto vale madres. Porque el producto final estás tocando corazones. De eso se trata. La gente escucha la música para, para que les toques el corazón o le estimules algo espiritual, emocional, psicológico, que no necesariamente entienden, pero cuando te toca, te toca. Y así es. ¿Qué dijo Bob Marley? Hit me with music, because with music you feel no pain. Más allá de vender una imagen, más allá de considerarse esto o el otro, hacen música porque es lo que saben hacer, es lo que quieren hacer, es como el árbol de manzanas, que da manzanas. Efectivamente. Yo empecé, yo trabajé en una agencia de publicidad por unos años y hacía música no tiempo completo. Y llegó un punto que, o sea, estaba trabajando tantas horas y llegué a una realización, o sea, me vino a la mente, o sea, fue un guamazo, o sea, ¿qué haces?
cambié la palanca y músico tiempo completo y pues siempre es un ajuste y no es una carrera fácil, hay mucho sube y baja, pero aún así eso es lo que yo debería estar haciendo y eso es lo que estoy haciendo, gracias a Dios. Todos estamos en las mismas. Todos somos humanos, todos estamos tratando de ver cómo funcionan las cosas. Hay gente que es mejor en ciertas cosas que en otras, pero yo hice un experimento hace unos años porque me estaba costando mucho trabajo escribir canciones. Y le hablé a un amigo mío que es un cantautor aquí en Estados Unidos, que es a eso se dedica, o sea, él escribe canciones, es buenísimo. Le dije, oye, quiero escribir una canción contigo. Me dice, órale, vente. Y me cayó el 20 que el proceso es el mismo para todo el mundo. Estábamos sentados con la guitarra, una página y una pluma. A ver, no, pues ahí no, pues esta palabra no. O sea, ese es el proceso. No hay un gran secreto. O sea, es hacerlo. Y eso fue una revelación, un recordatorio muy grande, que hasta la gente que lo hace en el más alto nivel, el proceso es esencialmente el mismo. En una de las tempranas películas documentales sobre los Rolling Stones, un reportero se acerca a algunos de ellos y les pregunta sobre su genio, ¿no? Sobre su talento, sobre sus dones musicales. Y la respuesta es, no somos músicos, o sea, tocamos, o sea, el músico es está en otro lado, tienen otra formación, nosotros no sabemos. Algo por el estilo, vaya, parafraseando, pero entendiendo una serie de cuestiones que estamos hablando, ¿no? Eh, que probablemente se manifestaron con mucho mayor fuerza justamente en ese momento de la cultura pop, ¿no? Es un tema que a mí me costó mucho trabajo aceptar porque cuando estaba tenía 23, 21, 22, 23, 24 años, me obsesioné con el jazz latino, la música latina, pero en particular el jazz. Y yo no, como en mi mente no cabía la realidad de que yo, una persona autodidacta con una guitarrita, se fuera a llamar músico, cuando una persona como John Coltrane o, Charlie Parker, ese es un título, es como un doctor, o sea, yo no me acerco a eso. Entonces, yo peleé muchos años con el título hasta que llegó un punto que acepté qué tipo de músico soy y pues no hay de otra, a eso me dedico. Y eso también cambió mucho, obviamente, con el rock and roll, o sea, lo que decían los Stones, o sea, pues es el rock, o sea, no tienes que saber el nombre de las notas, vas y visceral, ¿no? Métele. El punk le echó otro nivel, o sea, puede ser malísimo, pero métele actitud y va a estar de poca madre. Entonces, esas son facetas de la música moderna que informan todo esto. Entonces, todo tiene su lugar. Me encanta el punk, me encanta el jazz, la música clásica, el son, el guapango, o sea, todo tiene su lugar, ¿no? Todo tiene su lugar y todo tiene su importancia. Y evidentemente también cuando un músico eh, culto o formado, por llamarle de alguna manera, se quiere meter al jazz, pues se nota, incluso en el gremio de los músicos lo dicen de alguna manera, ¿no? O cuando un músico, un cantante de ópera quiere hacer música popular, pues se nota y no casi nunca, o más casi siempre es desafortunado el resultado, a mi gusto, ¿no? A veces funciona y a veces no. A veces sí, a veces no. Depende de la intención y por dónde va la fusión. Y también entran los puristas y o sea, por muchos años en España, a Paco de Lucía no era flamenco porque no era puro. ¿A quién le importa? O sea, no es lo que a eso no le tiraba, estaba agarrando quién era él y haciendo su música porque él era flamenco. ¿Y qué queda para un músico en este momento ser paciente, Alex? En este momento, bueno, Estados Unidos está avanzado ya en sus vacunas, está abriéndose la escena, está un poco en la misma, es cosa de tener paciencia. ¿Cómo lo vives?
Sí, ha sido difícil para el mundo entero, obviamente. Y en el término de la música, o sea, en una ciudad como Austin, que es tan basada en la música en vivo, pues ha sido difícil. Pero ya se notan los cambios bastante fuerte porque la gente se está vacunando en números grandes. Las cosas están empezando a abrirse. He tenido un par de tocadas, cosa que tuve 2 ensayos esta semana, cosa que no había tenido en un año. Entonces, poco a poco, con cautela, se ve que están empezando a abrirse las cosas y es un poco extraño. Es definitivamente extraño porque de repente estás de vuelta en eso y se siente completamente distinto. ¿Cómo viviste esos ensayos? ¿Con entusiasmo y sed o aún con miedo y reserva? Te digo, fue extraño, no fue algo que me causó así, uy, voy a ensayar. No, pero tampoco fue, ya estando en el cuarto con todos los músicos, dices, ah, ok, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Pero sí es un cierto, no es, es como agridulce, ¿no? Es como que por dónde va y todo el mundo apenas tratando de acordarse cómo funcionan las cosas y hasta las relaciones interpersonales, porque todo el mundo ha estado tan encerrado que de por sí las interacciones entre gente son un poco extrañas a veces. Entonces es todo un proceso de reconocer o reintroducirte a algo que era tu vida. Hoy en día sigue, me parece, el furor que genera la música y el entusiasmo de cantidad de jóvenes para dedicarse a ello. Llevas ya un buen camino andado. ¿Qué les dirías? Si quieres ganar dinero, saca una licencia de bienes y raíces. Porque el dinero no lo vas a encontrar aquí. O sea, hay gente que se convierte en superestrellas. Si quieres ser una superestrella, pues suerte. Trata de serlo en algún ámbito que creas que tengas un nicho. Pero fuera de eso, tienes que hacerlo porque es una pasión, porque eso es lo que quieres hacer y porque tienes un drive a tratar de crear algo o de compartir algo. This goes out to my mom. Te quiero mucho. Un día de enero entre la bruma y el llanto, de mi patria el cielo por última vez yo vi. Sombras de recuerdos siempre me siguieron. Cada paso en países que yo nunca escogí, dice así. Con el alma llena de esos cañaverales, risa y canto de azúcar y su son, sí señor, y pasar el tiempo sin volver a verla, sin sentir los trinos de algún ruiseñor. La tierra que me vio nacer, cuando yo te vuelva a ver, la tierra que me vio nacer, cuando yo te vuelva a ver, la tierra que me vio nacer, cuando yo te vuelva